Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Y Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación técnico-profesional en Chile. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven caminando por mi jardín. Voy pisando las hojas del otoño, una de las estaciones que más me gustan acá en Santiago, y se escucha el sonido también de los pájaros que nos acompañan en este sector precordillerano de la ciudad. Ahí está el fiel chucao pájaro sureño. Hoy día es 30 de marzo del año 2026 y no puedo dejar de recordar otro 30 de marzo, pero de 1853, cuando nacía Vincent van Gogh en Zundert, en Países Bajos. Un pintor que cambió la manera de percibir la pintura, yo diría la manera de percibir la luz, el movimiento de las cosas, la viveza de las cosas. No solo un pintor expresivo del color y de pinceladas intensas y fuertes, sino que un metafísico de la materia, no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque la verdad, ver la noche estrellada, después de haber visto la noche estrellada de Van Gogh, hace verla de otra manera, sentirla de otra manera. Y no puedo dejar de citar uno de mis cuadros favoritos, son esos viejos zapatos que Van Gogh compró en una feria y que convirtió en sus modelos pictóricos. Unos zapatos sobre los que ha hablado el filósofo alemán Martin Heidegger. Tiene un artículo muy hermoso y muy interesante sobre el arte, el origen del arte a partir de esa pintura. Miren esos zapatos, por favor, los zapatos más famosos de la historia del calzado, pintados por Van Gogh. Van Gogh sostuvo una correspondencia maravillosa y una intimidad maravillosa y una relación con su hermano Theo. Y en una de esas cartas él decía: jamás dejar apagar el fuego de tu alma, sino avivarlo. Y el que continuamente sigue amando y guardando la pobreza para sí y la ama, posee un gran tesoro, decía Vincent van Gogh. Celebramos entonces este mediador entre la belleza y nosotros, este pintor que más que pintó, nos hizo ver de nuevo la realidad. Y hoy día vamos a caminar por este jardín con un filósofo italiano que también se ha interesado en la naturaleza, así como se interesó Van Gogh, pero se ha interesado en la naturaleza y también en el hombre y su habitar. Él es un filósofo italiano de la Universidad de Florencia, es profesor de l'École d'Haute Étude, doctor en filosofía medieval, y ha escrito varios libros muy interesantes. Probablemente alguno de ustedes ha visto o ha leído alguna vez ese interesantísimo libro La vida de las plantas. Pero también ha escrito una metamorfosis y filosofía de la casa. ¿Filosofía de la casa? ¿Se puede hacer filosofía de la casa? Vamos a hablar de eso también. Emanuele Coccia, espero haberlo pronunciado bien, aquí en el jardín, el Giardino. Bienvenido, Emanuele. Muchísimas gracias. Bueno, Emanuele fue invitado por la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Santiago e inauguró el año académico en el campus Lo Contador. Me imagino que habrá hablado de la casa y de la morada, pero primero, Emanuele, te quiero hacer una pregunta. Este doctorado en filosofía medieval, ¿esta fue tu especialidad y tu interés? Cuéntanos, ¿por qué la filosofía medieval ha sido o fue tu pasión inicial? Porque nació de manera un poco como Soros, en el sentido que estaba enamorado de un poeta medieval que se llamaba Guido Cavalcanti. Ah, Guido Cavalcanti. Sí, que escribió esta muy famosa poesía que se llama Donna me prega, y que esta es una poesía que implica la filosofía de Averroès, de este filósofo medieval árabe. Entonces empecé a estudiar a Averroès, he escrito mi tesis de magíster sobre él, sí.
Y después lo que me fascinaba en la teología medieval era como este espíritu un poco de ciencia ficción. Hay hombres que se volan, hay hombres que se mueren y después resucitan. Y es como ver que hay un rigor metafísico muy fuerte, pero asociado a una imaginación sin límites. Y esta mezcla de imaginación y racionalidad me parece muy fascinante. Bueno, Jorge Luis Borges decía que según él la teología era una rama de la literatura fantástica. Exactamente, por eso. Es Borges, ¿no? exactamente la razón que me puse a estudiar la teología y medieval. Cavalcanti era parte de ese grupo, el Dolce Stil No, esa playa de Sí. poetas donde estuvo además Dante Alighieri. Dante, claro, exactamente, sí. Y me acuerdo por ahí un libro de Italo Calvino donde cita a Cavalcanti al comienzo de un ensayo en que habla de la levedad. Sí, exactamente. ¿Ah? Los Six Memos for the New Millennium. Claro, los 6 ensayos para Sí. del nuevo milenio, para Sí, el nuevo milenio. exactamente. Es el último libro de Calvino que escribió Es el antes de último, ¿eh? morir. Ah, sí, mira, antes de el morir, último. sí. Bueno, hay una maravillosa anécdota que cuenta ahí de Cavalcanti, que es asaltado por unos Sí. asaltantes y él como que salta sobre ellos, Sí. ¿no? Y la levedad del poeta, ¿no? Exactamente. Y la arrogancia también, porque era conocido como alguien muy erudito, pero muy, muy arrogante. Muy Sí, arrogante. exactamente. Emanuele, vamos a hablar, ya que estamos en un jardín, caminando por este pequeño jardín chileno, de la vida de las plantas y que me cuentes un poco cuándo surge tu interés y cómo se vincula la filosofía o tu reflexión filosófica con el mundo de las plantas. Entonces, el encuentro de con las plantas se hizo de manera un poco solo también porque mi madre, que es una persona muy adorable, pero muy loca, envió a mi hermana en la escuela de élite, en el liceo clásico, a donde se estudia el latín, el griego antiguo, en una escuela privada, muy cara. Pero a mi hermano, yo tenía un hermano gemelo, ¿Ya? dijo que nosotros teníamos que, ¿cómo se dice? Aprender un trabajo manual. Un oficio. Un oficio, porque según ella no éramos hechos para hacer la universidad, lo que Ya. era una mentira. Y Ya. por eso me encontré en un liceo agrícola a los 15 años y estudié para 5 años la botánica, la entomología, ¡Qué una la maravilla! zoología, sí, todo, la química, todo. Fue importante porque cuando uno se va al liceo es como el primer encuentro con el saber en un sentido muy fuerte. Y fue para mí como la evidencia que el saber tiene que ser sobre no los humanos, pero otros seres. Y eso para mí siempre ha sido un poco como un paradigma, una matriz muy importante. Oye, y de alguna manera nosotros vemos las plantas, las podemos ver ya sea como objeto de la botánica, las podemos ver como algo ornamental, Sí. ¿no es cierto?, en un jardín. Pero en tu reflexión y en tu libro sobre las plantas, son mucho más que eso, Sí, claro. las plantas. Y cuánto más, ¿en qué sentido las plantas son tan esenciales? Es todo, porque si tomamos en serio lo que la botánica enseña, con la primera línea de todo tratado de botánica dice que es por las plantas que podemos habitar este planeta, porque las plantas producen el oxígeno que está en el aire. Entonces, en un sentido, las plantas son como dioses cosmogónicas, son los creadores de estos mundos y son también lo que producen no producen, pero las plantas son los seres que permiten a otros seres de encontrar la energía necesaria para vivir, porque son los seres que no, en comparación con los animales, nosotros animales, todos los animales, y poco importa si uno es carnívoro o ¿cómo se dice? Vegetariano. Sí. Nosotros vivimos de otros seres vivos, tenemos que matar o que comer otros seres vivos. Las plantas no necesitan eso porque tienen esta capacidad increíble de transformar, de aguantar, de tomar la energía del sol y cómo la introducir en la materia del mundo y hacer disponible esta energía para nosotros.
Uno podría decir entonces, en vez de en el principio era el verbo, en el principio eran las plantas, sí, el origen. Esto tiene que ver con el origen del mundo. El origen del mundo. Los creadores, los diseñadores de este mundo. Y también algo de muy particular, es algo de muy particular porque el sol, la luz del sol es una fuente de energía literalmente extraterrestre. No nos damos cuenta de esto, pero y las plantas introducen este fluido extraterrestre en la tierra, en la carne mineral de la tierra, y por eso hacen que la tierra se muda en algo de un poco extraterrestre y hace que todos los animales se comen esta energía que no es terrestre, y por eso, por causa de las plantas, todos los animales son un poco extraterrestres. Una mitad terrestre y una mitad extraterrestre. Esa mirada, impresionante tenerla. Bueno, en el fondo, la planta y lo cosmogónico, hay algo cosmogónico, por decirlo así. Sí, exactamente, ¿no? Sí. Tendríamos que, en un sentido, se debería considerar la planta como fuerzas dioses, cosmogónicas. Sí, exactamente, y como dioses que producen todo lo que podemos hacer, todo lo que vemos y eso. Oye, ¿y esto a dónde te llevó, digamos? ¿Con qué autores te hizo encontrar? ¿Qué autores habían, de alguna manera, vislumbrado esto que tú estás señalando en tu libro? No muchos. Lo que como era alguien muy apasionado de química, de botánica, de biología, entonces en el libro he intentado de tomar en serio, de transformar la botánica como en una ciencia metafísica. Entonces, más que autores de filosofía, he leído a botánicos, porque la botánica también en los últimos años ha hecho descubrimientos excepcionales. ¿Cuál Por ejemplo, uno de más más famosos hoy en día, pero increíble, botánicos, ha sido Stefano Mancuso, es un italiano que trabaja en Florencia y que demostró que las plantas piensan, que las plantas son conscientes. Y ha sido un descubrimiento muy, muy importante, que las plantas son conscientes de lo que se pasa en el interior de ellas, en el exterior de ellas, y también de la distinción entre el interior y el exterior. Entonces es una definición de conciencia. O sea, las plantas tienen conciencia. Sí, y eso es importante porque él se di cuenta también que eso es importante porque nos permite de comprender que esta idea que todo conocimiento y toda conciencia está ligado a la presencia del sistema nervioso del cerebro. Es una forma de pereza intelectual, es solamente la consecuencia que nunca hemos intentado de pedir a una planta de decirnos qué significa pensar. Siempre hacemos experiencias con animales, pero nunca y él ha empezado a hacer experiencias con plantas y se dio cuenta que las plantas son capaces, por ejemplo, de buscar encontrar la salida de un laberinto, por ejemplo, de manera más eficiente que un animal. Que un animal. Es decir, tendríamos que decir, más respeto por las plantas, en el sentido Exactamente. De respeto por... Y no solamente eso cambia totalmente la idea de vida, porque si uno piensa que la inteligencia surge solamente con los animales, uno es obligado a pensar que la vida ha sido estúpida como durante millones de años. Exactamente. Y que por un milagro la estupidez ha producido la inteligencia, lo que no se pasa nunca. Como profesor puedo decir también, ¿no? Que no es y en esta manera él ha demostrado que las plantas, que los seres vivos siempre son inteligentes, y ha tomado de nuevo la idea de un gran biólogo chileno, Humberto Maturana, disculpa, que aquí en Santiago en 1978 presentó la teoría que dice que todos los seres vivos son inteligentes, exactamente como todos los seres vivos son capaces de reproducción, y entonces nosotros no tenemos que preguntarnos si un ser vivo es inteligente o no, pero solamente cómo y por cuál proceso, por cuál órgano un ser vivo puede pensar, puede ser consciente. Todo lo que me estás diciendo me recuerda a un verso del poeta alemán Federico Hölderlin, gran amante de la naturaleza y caminante, que decía algo así como: quien piensa lo más hondo ama lo más vivo.
Es decir, lo más profundo en pensamiento es lo más vivo, y las Claro. plantas. Claro. Ahí está lo más hondo, ¿no? Claro, no, sí, y es muy lindo también de aceptar que todos seres vivos son inteligentes y que hay como una transmisión general de ideas, de pensamientos, de inteligencia. Y que hay una conversación Exactamente, abierta entre exactamente. nosotros y esos seres. Y uno lo siente en los jardines, todo lo que se puede aprender en un jardín está Exactamente. todo finalmente. Una floresta es como una inmensa conferencia universal. Y ahora que se habla tanto de inteligencia artificial, habría que decir, bueno, hay algo que la inteligencia artificial, o sea, no tiene, que es la inteligencia esta viva de las plantas, ¿no es cierto? Es otra inteligencia esa. La inteligencia artificial es como la proyección de la inteligencia humana en Anto- las piedras. Claro. Pero hay, por ejemplo, el año pasado había en la Bienal de Venecia de Arquitectura, un arquitecto de paisaje y este botánico de lo que ha hablado Stefano Marcuso. han hecho una experiencia muy linda. Se han ponido algunos árboles tropicales en el pabellón de la Bélgica y después han conectado los árboles con una inteligencia artificial que le han permitido de controlar todo, la lluvia, el pH, no sé, la luz. Y es como ha sido como mudar los árboles en los dueños de la casa y cómo dar el mando a este nuevo juego que llamamos la inteligencia artificial a otras especies. Entonces, puede ser que sería interesante no solamente desarrollar la inteligencia artificial, pero dar el mando a esta nueva inteligencia a los animales, a las plantas. Y Eso tal sería- vez tendríamos un mundo mejor del que el que tenemos. Totalmente. Si aprendiéramos más de esta inteligencia de las plantas. Exactamente. ¿No? Sí, Además que ellas guardan me imagino que es una memoria, la memoria de las Enorme, plantas, es decir, muy atávica, muy Sí. antigua. Porque un árbol puede vivir como siglos. Eso es y por eso, esa también era la idea de Stefano. La idea de Stefano es que no tiene sentido por una planta tener un cerebro, porque un cerebro no es el órgano del pensamiento, es el órgano de la concentración espacial en el espacio del pensamiento. Y esto tiene un sentido si tú eres animal que te puede fluir. Pero si eres una planta, quiere decir estar en un sitio para como 10 siglos, no tiene sentido tener todos los pensamientos en un lugar, porque lo pierdes demasiado fácilmente. Lógico. Sí, exactamente. Entonces el pensamiento está... Es muy inteligente no tener cerebro Exacto. si eres una planta. A lo mejor hemos sido esclavos del cerebro sin darnos cuenta, esclavos de la mente, esclavos Sí. de nuestra propia manera de entender el yo. Pero además de las plantas, Emanuele, estoy caminando con Emanuele Cocha, filósofo italiano que está de visita en Chile, invitado por la Escuela de Arquitectura de la Católica. Te has interesado en el tema de la casa y has escrito una filosofía de la casa. Me acordé mucho de un filósofo chileno a quien falleció, un gran profesor, Humberto Giannini, que escribió una arqueología de lo cotidiano y que dedicaba un capítulo que llamaba mucho la atención a la casa, la morada, pensar desde la filosofía qué es la casa. A ver, ¿cómo llegaste ahí? Y entiendo que de alguna manera vienes a abrirle la perspectiva incluso a los arquitectos, Sí. de ver la casa mucho más que una obra arquitectónica. ¿Qué es lo que hay filosóficamente interesante en la casa, la morada del hombre? Sí, yo llegué a este tema por razones puramente biográficas, en primer lugar, que es el hecho que he mudado casa como más que 40 veces. Uf, Entonces, eres sí. nómade. Sí, pero me parece que mudar es la experiencia donde se comprende lo mejor que es una casa, por dos razones. La primera es que cuando mudamos, comprendemos que la casa no es las paredes y el techo, es un conjunto de cosas, personas, atmósferas, sentimientos que tenemos que llevar con nosotros en otra parte del planeta. Y eso es muy importante porque nos dice que la casa es un pequeño mundo, es como la colección de las cosas que hace que en el mundo hay un sitio para nosotros. Entonces es un Y eso lo proceso- llevamos con nosotros. Exactamente, pero la casa no es un objeto, no es un objeto arquitectónico, es una operación sobre el mundo, una selección, un filtro de lo que nos hace feliz en este mundo. Claro, y es cosa de mirar una casa, cómo alguien la decora, cómo Sí, alguien la eso habita, es y más ahí importante. hay una proyección del Exactamente. mundo más interior, ¿no es cierto? Exactamente. Y entonces la casa siempre es un ejercicio de cosmogonía. Tenemos que producir nuestro mundo en este mundo. Y sin esta operación
no hay como un puesto para nosotros. Y la segunda razón es más importante y más clara, es que normalmente nosotros mudamos para vivir mejor. Y me parece que mejor, este adverbio de comparación, es como la definición perfecta de lo que es una casa, porque una casa nos permite de vivir mejor en el sentido de introducir más bien en nuestra vida. Y en eso podemos ver que la casa es como una máquina moral que nos permite producir... Eso me llama, tú lo llamas una realidad moral, Sí. más que una obra arquitectónica, ¿no? Sí, y la casa es eso, en un sentido es una alquimia que nos permite de transformar la felicidad no en un sentimiento, en una manera como en algo que está en la conciencia, pero en algo de objetivo que existe en la materia ante nosotros y dar forma en el espacio a nuestra felicidad. Esa es la casa. Y tú de alguna manera estás invitando, eso es lo que entiendo. A ver, tú lo que dices es que la modernidad se concentró en la ciudad, Sí. ¿no es cierto? Como el lugar de la felicidad, del encuentro, Sí. la polis, etcétera. Venía Aristóteles, la felicidad consigue ahí. Pero se olvidó de la casa. Así como Heidegger hablaba del olvido del ser, podríamos hablar del Sí. olvido de la casa, ¿no? Totalmente, sí. Había como una división del trabajo también que es una división de géneros, también por eso, en un sentido, había este olvido de la casa. Y creo que hoy en día, por muchas razones, la casa es mucho más importante que la ciudad. ¿Por qué? Una de las razones es la invención del espacio digital. Todos los instrumentos, por ejemplo, smartphones, son extensiones del espacio doméstico y no del espacio urbano. Un smartphone es como un elemento de la casa que nos permite de cohabitar, de habitar junto con otros que están en otro lugar del planeta, sin necesitar de salir de la casa y estar en una ciudad. Entonces, en un sentido, es como una técnica que permite de agregar casas en distintos sitios del planeta. ¿Qué consecuencias tiene esto? Me imagino que tú lo has conversado esto con arquitectos. ¿Podría tener esta concepción de la casa y la morada, esta filosofía de la casa en la arquitectura? ¿Qué consecuencias podría tener? Enorme, porque, por ejemplo, he sido ayer a visitar la casa de Cecilia Puga en Bahía Azul. La arquitecta chilena, Sí, la arquitecta chilena. Esta casa es muy famosa, es muy célebre, porque es como una casa invertida. Y esta para mí es exactamente la expresión de esta inversión, porque es una casa donde el suelo se muda en cielo y el techo se muda en suelo. Y en un sentido, lo que los smartphones hacen a la casa es eso. El suelo es el aire de la comunicación virtual, y el techo se muda en el planeta. Eso es la nueva concepción. No es una concepción, es la realidad del espacio doméstico en la cual nos vivimos hoy en día, creo. Oye, ¿y qué filósofos te han interesado que hayan reflexionado sobre la casa a lo largo de la historia? Que hayan puesto atención en la morada humana, por decirlo así, en el lugar donde vivimos. Yo tengo un problema que me dejo inspirar más de los escritores que no son considerados filósofos, que yo considero como filósofos, pero, por ejemplo, yo creo que los arquitectos son gran filósofos. Los arquitectos del siglo pasado, Rem Koolhaas, Bob Venturi, que es el inventor de la arquitectura postmoderna, han escrito libros que son libros de filosofía. No son reconocidos por la filosofía académica, pero son filósofos. Entonces, para mí, cada vez que trabajo sobre algo, es mucho más interesante buscar libros que están escritos por los no filósofos. Por los supuestos no filósofos, pero que finalmente son filósofos porque hay pensamiento en la arquitectura, ¿no es cierto? Oye, Emanuele, bueno, hoy día vivimos en Chile un problema de vivienda en muchas partes del mundo, ¿no? La escasez de vivienda, el tema de la casa digna, el derecho a una casa digna, creo que eso también se puede entroncar con tu filosofía. A ver, ¿de qué manera tu reflexión? Esta mañana, por la mañana me fui a visitar la
la unidad vecinal Portales, que es una obra Sí, maestra. la Villa Portales. Sí. Ahí pasó su infancia mi mujer. No, de En verdad, esa villa. es Y es increíble, increíble es la Villa Portales, increíble una obra también, sí, increíble. sí. No, eso me parece algo de muy urgente también por los arquitectos, sí, que se olvidaron un poco que construyeron villas para ricos, pero se olvidaron un Mm. poco esta tarea, este papel, que el papel del arquitecto es construir habitaciones para todos. Entonces, este ejemplo, por ejemplo, la unidad vecinal de Portales, pero el ejemplo de Sao Paulo, ¿cómo se llama? El ejemplo de Lucio Costa, el gran arquitecto inspirado también de ¿Ya? el Copan en Mm. Buenos Aires. El Copán. Tenemos que reinventar una vivienda social que es una vivienda colectiva, a donde se puede producir un ideal de mezcla social, de mezcla de clases, de mezcla de personas y de densidad. Eso me parece como la tarea más urgente y más importante de la Tú arquitectura dices de un algo día. interesante, lo leí por ahí, esta separación de los barrios, que es fatal, ¿no es cierto? Totalmente, La sí. segregación que se produce y el empobrecimiento incluso para los sectores Humano, dominantes. sí. Es decir, barrios ricos, donde no hay comercio, no hay Exactamente. flujo, Sí. intercambio, que son verdaderos desiertos. Exactamente. ¿No? Y eso también es un drama en un cierto sentido, ¿no? Sí, exactamente, porque somos todos fascinados por la metrópoli moderna. ¿Por qué? Porque ha sido una experiencia increíble de mezcla social, humana, cultural, y lo que amamos en la ciudad es la posibilidad de encontrar personas muy distintas. Entonces, la tarea no sé, del político como de la arquitectura es inventar formas concretas de mezcla. Porque eso produce novedad, eso produce encuentros, eso produce cultura, eso produce vida. La vida siempre es una mezcla. Entonces, por eso tenemos que pensar. Y la segregación, el aislamiento siempre es un sinónimo de muerte. De desertificación. Sí, y de muerte. Y de Entonces, muerte, sí. de muerte humana. Sí. También oikos, economía viene de oikos, ¿no? Y viene de lo económico y de una manera de entender también la casa. Sí. Y esta separación entre trabajo y amor, que me gustaría que la explicara. Sí. Y cómo hay que proyectar hoy día casas que tengan que ver con las nuevas formas de amor, de encuentro, de asociación, etcétera. Hay muchas razones por las cuales tenemos que pensar de nuevo la asociación de trabajo y amor. Una es el hecho que esta separación era una división del trabajo de los géneros, en el sentido que era una división producida porque los varones se iban a trabajar Y la las mujer mujeres permanecía en la casa y mantenía la casa. exactamente. Y ahora, como todos trabajan, no tiene sentido de pensar como una relación humana que es una relación a donde nosotros producimos valor, que es la empresa, y otra relación a donde no se produce valor. Creo que tenemos que pensar algo como de unificado, a donde nos amamos las personas con las cuales producimos valor y producimos valor solamente porque hay algo de más que como el papel de la economía, pero algo de producir como solidaridad. Por eso tenemos que pensar de nuevo empresa y familia. Y los monasterios podrían ser un ejemplo. Sí, pero un monasterio donde se hace... Monasterios Sí, exactamente. como- Eso es un ejemplo invertido. En el sentido, Claro. tenemos que pensar un monasterio a donde se puede amar, porque el monasterio era un ejercicio también de castidad, abstinencia de de amor. abstinencia Sí, sí. sexual. Pero ahí compartían la comida, Totalmente, hay sí. una Eso, amistad, una exactamente. comunidad. Y es una economía, porque los monasterios fueron los motores de la economía europea. Qué interesante todo lo que hay que repensar de nuestra manera de habitar y desde luego de habitar y pensar la casa y las ciudades del futuro. Bueno, como ustedes ven, hay mucho tema que conversar y caminar por este jardín con Emanuele Cocha, que ha venido a visitarnos. Inauguró el año académico en el campus Lo Contador de la Católica. Me imagino que volverás a Chile y cuando vuelvas te vamos a volver a invitar a jardín porque van a quedar muchos temas. Recomendar tus libros. La vida de las plantas es un precioso libro. Metamorfosis y filosofía de la casa. Creo que ese libro debiera estar en español. Sí. Y hay un último libro tuyo que está por salir o que ha sido editado en Sí. español y que luego editado por Ciruela. ¿Cuál es ese? Es el libro sobre la casa, creo, ¿no? Libro sobre la casa. Sí. Sobre la Sí. casa. Y vamos a ir a la pausa en el jardín con un tema de Crosby, Stills, Nash and Young del año 1970, Our House, que dice sobre la casa: encender el fuego, tú pondrás las flores en el jarrón, mirando el fuego durante horas y horas mientras te escucho cantar tus canciones de amor toda la noche para mí. Ven a mí ahora. Volvemos en unos minutos en Desde el Jardín. Muchas gracias, Emanuel. Un gusto haber estado aquí contigo. Gracias a ti.
En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100.5.